Entonces, la primera pregunta, que es para todos ustedes, a ver, hojita en la mano. ¿Cuáles son las 4 dimensiones en las que se puede vivir y actualizar el Pentecostés en mi vida? ¿Cuáles serían esas 4 dimensiones en las que se puede vivir y actualizar el Pentecostés en mi vida? A ver, las especialistas las escucho. Santa Madre de Dios. Silencio sepulcral. Mi Jorge, a ver. Por eso. Mi hermano, ¿no? Actualizar, sí, yo creo que... ¿Cuáles son las 4 dimensiones? Son 4, no más. No me venga a inventar otra porque eso no existe. Espiritual. La espiritual, muy bien. Psicológica. No. La espiritual va. De uno. La dimensión espiritual va. No sé cuál es. Santa Pacha bendita. Bueno. Entonces, Reprobados. ¿de dónde tomaron ellos una afirmación que les sirvió? El cardenal, no, ya le dije. El cardenal Reiniero Cantalamessa, que hasta hace muy poco fue el cardenal que estuvo viviendo al lado del Papa Francisco. Y acuérdense que en muchas homilías de la Semana Santa el Papa le permitió a él hacer la reflexión. Dijo lo siguiente, y esto grábenlo: la renovación carismática católica en el Espíritu Santo está llamada a volver a sus raíces, a su origen y a no perder su identidad. Repito, la renovación carismática católica en el Espíritu Santo está llamada a volver a sus raíces, a su origen, a no perder su identidad. Porque es que pensamos que estamos ungidos con el Espíritu y ya eso es suficiente. Y nos quedamos ahí y pues como que dormimos en los laureles. Y empezamos a ser rutinarios. A lo mismo, con las mismas, ahí. Y entonces se convierte en un círculo. Y acuérdese que la vida espiritual no es círculo, es espiral. Tiene que ir ascendiendo y va cambiando. ¿Por qué? Porque la cultura va cambiando. Pregúntele a esta niña y verá que piensa distinto a esta señora. Totalmente. A la otra niña. Totalmente. Eso es impresionante. Aquí nos dan sopa y seco de unas cosas que nosotros a esa edad no teníamos ni idea. Pero ya a esta edad, Santa Madre de Dios. Bueno. Muy bien. Entonces, dice, todo lo que voy a hacer acá es del padre Javier Riveros, no es José Carlos Manzano que está hablando. El padre Javier Riveros nos dio la charla y yo la estoy replicando. Señorita Alexandra, aprenda. Cuando el padre asesor nacional da una charla, es para replicarla, porque si que se queda guardada allá en los anales, allá en los libros lindos de los del consejo, pues entonces el resto de personas, ¿qué hacemos? Hermano, ¿qué hacemos? Nos perdemos. Eso, muy bien. Yo no sé por qué me metió la cabeza Jorge, no sé. Debe ser Jorge, el chiquitín. Bueno, entonces profundicemos en este tema que nos ofrece el cardenal Reiniero Cantalamessa. Profundicemos en el gran Pentecostés.
¿Cuáles serían entonces las 4 dimensiones? Yo necesito una niña acá que con un dedo haga clic y yo me pongo feliz para no estar aquí interrumpiendo. Trae una silla porque no te vas a herniar ahí. Bueno, la renovación carismática encuentra su origen, identidad y misión en el misterio y la gracia de Pentecostés. El padre Riveros anda diciendo, es un continuo Pentecostés. La iglesia es un continuo Pentecostés. O sea, no podemos decir solamente cuando celebramos la fiesta. No, es todos los santos días estamos en Pentecostés. Entonces, donde la iglesia recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, que la vivifica, la santifica, la enriquece con diversidad de carismas, la une y la envía. Todo esto está acá. Vamos a profundizar desde las 4 dimensiones que aquí están. Entonces, ¿cuáles son? En la cruz. La dimensión espiritual de Pentecostés, que baja a una cultura de Pentecostés, pero que la anima un lenguaje de Pentecostés en un clima de Pentecostés. Esas son las 4 dimensiones. Cuando usted le pregunten cuáles son las 4 dimensiones, entonces son la espiritual, cultural, lenguaje, clima. Son las 4 las dimensiones, y estas son las que va a desarrollar el padre Javier. ¿Cuál es la dimensión espiritual? Dice aquí, es nuestra relación con Dios en el Espíritu, la vida interior movida por el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos otorga. Eso está en 1 Corintios 2:12. No se me adelante, niña. Gracias, mi amor. Es la experiencia renovadora de invocación, conocimiento y amor del Espíritu Santo. Invocación, conocimiento y el amor del Espíritu. Nuestra devoción y entrega a Él. Nuestra apertura a sus carismas y a su acción y poder. Nuestra docilidad y apertura para quedar siempre llenos del Espíritu Santo, capaces de amar a Dios y a nuestros hermanos con el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Que eso está en la carta a los Romanos 5:5. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, esta dimensión, la dimensión espiritual, es la que nos conecta, por eso está acá, la que nos conecta con la gracia de Dios, es la que está con Él, la que nos hace vivir la experiencia de lo divino, de lo sacro. Aquí está. La espiritualidad de Pentecostés nos lleva siempre al encuentro personal con Jesucristo vivo y a vivir bajo su señorío. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino movido por el Espíritu Santo. Yo creo que esto sí es fundamental. Si nosotros no estamos acá, ¿sabe qué? Cerremos este negocio y pongámonos a vender paletas, porque aquí es donde está la esencia. Esta es la esencia. La espiritualidad de Pentecostés transfigura nuestro ser a imagen y semejanza. Por eso es que la gente debe decir, oiga, está diferente, oiga, está pensando distinto, oiga, yo veo que usted tiene una actitud que está en otros parámetros, no es lo mismo del que está aquí a la vuelta de la esquina, que no tiene la gracia del Espíritu Santo. Entonces es una transformación, y esa transformación tiene que llevarnos a esto. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. O sea, que vean en nosotros ¿qué? A Dios. ¿Ustedes no han visto por ahí personajes que dicen, uy, en serio, los ojos de esa persona parecían como demoníacos?
¿Está reflejando a quién? Al demonio. ¿Ven? Ay, en cambio vi unos ojos o un aspecto de su cara y una manera de ser como tan especial, como tan bonita. Está reflejando a Dios. ¿Ven la diferencia? Ahí está. Bueno, muy bien. Hasta ahí como vamos. Bien. Apasionante eso, ¿cierto? No es verbo, niña, no es verbo. Bien. Es vivir continuamente transformados. O sea que cuando lleguen ustedes ahorita a la casa, digan, oiga, salieron como de una charla, entonces estaban en oración. Se les nota. Se les nota. Pero que no lleguen a la casa y digan, ¿y usted no venía de oración? Yo les he contado esa historia de una señora que me dijo, padre, estoy con un dolor. Le dije yo, ¿qué pasó? Hace 8 días estuve aquí en misa y antes de venirme para misa yo les dije a mis hijos, por favor, arreglen la casa, mire que está desordenada. Y les dije eso y me fui para misa. Cuando regresé y vi la casa que estaba patas arriba, les dije hasta de qué se van a morir. Y mi hijo mayor me dijo, mamá, ¿y usted no venía de misa? Oigan eso. ¿Y usted no venía de misa? ¿Esto qué es? No hay una continua transformación. Seguimos en las mismas, haciendo lo mismo, sin nada que nos motive. Siguiente, por favor. Gracias. Ella quiere acabar esto rápido, pero bueno. No, antes. ¿Qué entendemos por espiritualidad de Pentecostés? Entonces, entendemos que es una relación con Dios en gracia que nos regala los carismas que tenemos para vivir una transformación de vida en la fe. Eso es lo que es entender la vida espiritual. Y estamos desconectados con la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo? La voluntad de Dios. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios o el caprichito? Yo estoy haciendo mi capricho y mire a ver si Dios se une al tema. A veces así es, ¿cierto? No. Aquí no es así. Aquí es ¿te has preguntado cuál es la voluntad de Dios? Porque eso es lo que se llama discernimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si quiere más exactamente, ¿qué haría Jesús en este momento? No, ¿qué haría yo? ¿Qué haría Jesús? Hermano, no se duerme. Está despierto, pero lo hemos logrado. Bueno, Lo pillaron. siguiente. ¿Cuáles son las 4 dimensiones que se pueden vivir? Ya, sigamos. Bien. Es que usted lo está devolviendo. Sí. Con razón que yo sí decía, pero ¿para dónde vamos? Ahora hay que decir, ¿qué entendemos por cultura? Ahora sí, devuélvase. Mírala, está acá. Es la inmersión en lo humano, en el aquí y en el ahora. La cultura es estar encarnados. La cultura es estar en el hoy de mi existencia. Pero la expresa de la siguiente manera, me parece muy interesante, como la define el padre Javier. Es el modo de pensar, hablar, actuar y convivir con otros en el mundo. La cultura de Pentecostés son nuestras creencias, valores, costumbres, lenguajes, modos y formas de vivir en el espíritu. Pero póngale que el calificativo final no es pensar, actuar, hablar y convivir como a mí se me ocurra. La palabrita esa harta, como a mí se me da. Esa, ya usted lo sabe. Esa. No, señor, así no es. Porque tengo es que los valores, las costumbres, el lenguaje y los modos y las formas de vivir deben ser en el espíritu, que le dan identidad y sentido.
Es decir, que es diferente un católico cristiano a un personaje que no cree. O a un personaje que anda por ahí en el mundo esperando a ver qué pasa. Si nosotros no somos la diferencia, no para ufanarnos ni para estar por encima de los demás, sino si nosotros no actuamos de acuerdo a esa transformación espiritual, pues ahí estamos mal. Todo el siguiente. Entonces mire lo que dice acá. Atrás. ¿Dónde te fuiste? Hasta atrás. Ahora se adelantó mucho. Esa niña se adelanta hacia atrás. Ahí está. Dale para atrás, dale para atrás. Ah, bueno, sí, listo, sigue. Adelante. Adelante. Aquí está. Entonces, es el modo de pensar, hablar, actuar, es vivir la vida en modo pentecostés, es decir, la vida según el Espíritu, Romanos 8:9, una vida carismática, guiada y transformada por el Espíritu Santo. Consiste en cultivar nuestro modo carismático en la oración. Y aquí decía algo muy interesante el padre Javier, decía: tenemos el modo de orar nosotros. Eso nos diferencia, ¿cierto? Los que estamos en la renovación oramos distinto. Pero es que esa manera es un lenguaje regalado por Dios, dado por Dios, ¿cierto? Entonces por eso a veces chocamos de que porque danzan, que porque aplauden, porque levantan las manos. Porque es una manera. Si ustedes fueran monjes o monjas monásticas, estarían en silencio. No hablarían. Porque el monje y la monja hacen voto de silencio. Eso es una manera. Es una forma. Pero nosotros no. Bueno, muy bien. Ese don festivo de fe, mire, don festivo de fe propio de la alegría del Evangelio, de un pueblo que alaba a Dios y también lo adora profundamente, centrado en la palabra de Dios. Pero no es orar de cualquier manera. ¿De dónde parte mi oración? De la meditación. Parte de la reflexión que hago de la palabra. Por eso en la lección divina me dice, ¿qué me dice la palabra a mí? ¿Qué me está diciendo? Pero la palabra, no el vecino, ni la vecina, ni el chisme de la cuadra, no. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? Entonces tiene un fundamento, está en la palabra de Dios. El modo pentecostés conduce al auténtico amor fraterno de la comunidad, a la caridad, La cultura es caridad, es amor a todos y servicio generoso. O sea, si a usted le cuesta servir, mijita, mijito, estás en el lugar equivocado. Aquí no es. Por eso estamos es para servir. ¿Ya? Ay, pero es que no nos aplaudo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y ojalá que le digan que mi Dios se lo pague. Eso es más bonito todavía. Imagínate quién adquirió la deuda. Entonces, no se afanen. Ay, es que a mí no me aplauden, es que yo siento que soy como un papito feo. Bueno, eso se los voy a dejar de todas maneras acá para que... Pero eso era lo fundamental de esa parte. Vamos ahora al clima de Pentecostés. Entonces tenemos la primera parte, espiritualidad, ¿cierto? La segunda parte, cultura. La tercera parte, el clima. Vamos a hablar del clima. ¿En qué clima? No, el clima. El clima es el ambiente espiritual, la atmósfera de Dios que se crea cuando la comunidad se deja conducir por el Espíritu Santo. Es decir, es el ambiente. Esto que ustedes vienen aquí y tienen este espacio y crean ese espacio y entonces crean todo un entorno
Ese es el clima. Cuando usted dice, siento frío, ese es el clima. Siento calor, ese es el clima. Es lo que te está envolviendo. Y entonces hay un clima, el clima de Pentecostés, pero es un clima conducido por el Espíritu Santo. Es el ambiente comunitario, ¿cierto? Es el clima espiritual que se vive en el Espíritu. Se trata de siempre crear justos ambientes donde se vive y se manifiesta la presencia. Si ustedes no crean esos ambientes, pues entonces las personas no caminan allí, no se dejan guiar, no permiten ustedes entonces el espacio donde se pueda desarrollar. ¿Qué es lo que ustedes crean de clima? Entonces ustedes hacen un momento, vamos todos a reunirnos aquí, sentémonos, van creando un clima. A ver, nos vamos a tomar de la mano, están creando un clima. Ponemos a Germana a que cante el Espíritu de Dios se siente aquí. Eso es un clima, ese es el clima, ese es el ambiente. Pero todo inspirado. O sea que no es un clima. Espere, entonces traemos aquí a Shakira. No, traigamos a Karol G. ¿Qué clima es ese? Ese no es un clima en el espíritu. ¿Ya? Vos es propiciar siempre atmósfera de aire puro del Espíritu Santo que nos permita respirar a Dios. Entonces, ¿ustedes qué vienen a hacer acá? A respirar a Dios. Bueno, yo no sé si vengan a otra cosa. No, es que lo que pasa es que a Luxandra da un pan más rico. ¿Y usted por qué va? Yo voy por el pan. Y hay que no me dé pan. La pizza. No, a mí me encantan las empanadas. La pizza. La pizza. Ese será un clima de... No, ese no es el clima. Eso diríamos que son como los complementos, pero el clima es oración, reflexión, el ambiente del canto, de la danza, de la alabanza. Ese es el clima en el espíritu. Gracias, señora. Muy bien. Entonces, es el oxígeno. Mire, Pentecostés no es solamente el oxígeno que nos mantiene vivos en la iglesia, sino que también es la calidez en la fraternidad de hermanos que se aman, se perdonan, caminan y crecen juntos. Entonces ese clima se convierte en relación, una relación que es lo que a ustedes también y a ustedes los llama, los convoca, porque allá hay fraternidad, hay acogida, porque allá nos sentimos escuchados, amados, entendidos. ¿Ya? A veces eso es lo que hace falta en la humanidad. La humanidad vive sola, en una soledad de no comprensión. Esa es para otra charla. Hay un señor filósofo teólogo surcoreano llamado Paul Chul-han que habla sobre la sociedad actual. Excelente la lectura que hace. Pero eso será en otro capítulo, en otra experiencia. En otro clima, sí. En el Señor es incluso el fuego interior del Espíritu que arde en el corazón humano, como sucedió en los discípulos de Maús. ¿No ardía nuestro corazón cuando estábamos con Él? Dice el texto, Lucas 24. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él estaba con nosotros, cuando Él nos acompañó? Ahí está. Entonces, ese es el clima. Devolvámonos un momentico, Alexandra, a ver si somos capaces. Más. Ahí. Entonces, espiritualidad, cultura,
el clima. Vamos ahí. O sea, no nos perdamos de la cruz. La cruz es importantísimo porque sobre ella es que estamos trabajando el Pentecostés desde la cruz, porque es que ahí es donde está el sentido salvador de Cristo. Ahora sí, adelantemos. Ahora vamos a hablar del lenguaje, que es la que está acá. El lenguaje de Pentecostés es la forma de comunicar la palabra. ¿Cómo la estamos comunicando? Que sana, que une, que transforma, que rompe cadenas, que crea vínculos. Mire el lenguaje que tenemos que utilizar, señorita Alexandra. Un lenguaje en el que la palabra del Espíritu sana, une, transforma, rompe cadenas, que crea vínculos de comunión, que consuela, pero también exhorta, edifica. ¿No he dicho? Esto le da a usted para mucha tela. Si aquí estamos nosotros en el verdadero lenguaje del Espíritu, créame, hijas e hijos de Dios, que caminamos en el Espíritu. El lenguaje no puede ser otro, diferente a este. Si es un lenguaje que rompe, que daña, que destruye, no estamos en donde deberíamos estar. Aquí se vino a hacer daño. No, ese no es el lenguaje del Espíritu. Me echaron un chisme. Bomba. No estás en el lenguaje. Este no es el lenguaje. Bueno, para estar en este proceso. Entonces, el lenguaje mío tiene que procurar todos estos medios. Es el anuncio, la comunicación, la palabra profética, la predicación en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué me empeñé y por qué se lo dije a Alexandra en venir hoy acá? Cansado, agotado y agobiado con un montón de trabajo encima, porque dije, si el padre Javier entrega este contenido es porque nos sirve. Y Luxandra me dice, a mí me sirve el viernes. A ver, entonces yo le digo, está bien, no hay problema. El lenguaje de Pentecostés es el idioma del Espíritu, el lenguaje universal del amor de Dios, expresado en diversas lenguas, que eso es también importantísimo. ¿Cuál es ese sentido que tiene? ¿Cómo lo expresas tú? Es distinto, porque tú tienes una carga histórica, ¿sí? Y has vivido. Y es diferente acá y es diferente aquí. Es que aquí el don de lengua siempre se piensa que es ese don que es maravilloso de ese lenguaje divino que a veces escuchamos en las alabanzas y que se da. No, es solamente ese. No es solamente ese. Es el lenguaje propio, es el lenguaje que está cargado con mi vida también. Pero una vida en el Espíritu. ¿Sí? Es decir, de cuando yo hablo es de la experiencia que ha hecho en mí esa transformación. Ahí es donde está el testimonio. O sea, ha pasado por muchas cosas, ha pasado por muchas situaciones. De pronto he tenido los momentos de separación, alejamiento, todo, pero no. Cuando yo encuentro el Espíritu y el Espíritu obra en mí, porque le permito obrar en mí, entonces el lenguaje cambia. Entonces es un lenguaje fraterno, amoroso, tierno, conciliador, que entiende. Yo siempre les digo, el don que se tiene que pedir actualmente es el don del entendimiento, que es la capacidad de comprender al otro, para que yo pase a condolerme, estar con él, estar con él. Condolerse es estar con él, con el otro, con el hermano. Y entonces es un lenguaje muy hermoso, ¿ya? El lenguaje de Pentecostés
lenguas que entienden todos los corazones. Los nuevos lenguajes del amor de Dios comunican el Evangelio de Jesucristo en las más diversas formas, lugares, contextos, incluso el mundo digital de hoy. Incluso el mundo digital de hoy. Sí, sí. Y termino. Pentecostés lleva nuestra comunicación a otro nivel de amor. Paciencia, comprensión, transformación. Paciencia. A mí se me acabó. Es que está aquí. Se me acabó la paciencia. Y el lenguaje del Espíritu es de paciencia. El lenguaje del Espíritu cae en las barreras que nos separan o nos aíslan. Se sanan las heridas, se crean comunión y unidad allí donde hubo división. Esto de aquí para allá ya no, el anterior. Ay, espera. No, porque es que el anterior no me interesa. A mí no me interesa que veas. No mentiras. Es que esa es una carta que también aquí está la alegría de la aprobación de los estatutos y los servicios pastorales, pero la charla iba hasta ahí. Tranquila, no se preocupe, yo después lo digo. ¿Cómo les pareció? Bueno. Poquito y sustancioso. No era para aburrirlos aquí ni una charla de 3 horas y media, no, era solamente eso. Entonces, devolvámonos. Entonces, espiritualidad de Pentecostés, cultura de Pentecostés, en un clima de Pentecostés, en un lenguaje de Pentecostés. Las preguntas, devolvámonos. Las preguntas para que se las hagan ustedes. ¿Qué entendemos por espiritualidad? Ahora sí, ¿qué entendemos por espiritualidad? Que no venga aquí el padre Javier a preguntarles, el padre José Carlos le dio la charla, ¿y qué entienden ustedes por espiritualidad de Pentecostés? Pues eso, lo bonito. Eso, bueno. Espiritualidad, la conexión que tengo con Dios, la gracia de Dios, el Espíritu que obra en mí, los carismas. Es esa conexión con el de arriba, con el Señor, por el Espíritu Santo. Sigamos, ahora sí adelantemos el otro. Sigamos. ¿Qué entendemos por cultura de Pentecostés? Entonces ya nos vamos hacia el arraigo, en el aquí, en el ahora, en mi historia, en relación con las demás personas. ¿Qué son los modos de pensar, los modos de actuar? Pero en el Espíritu. Eso se llama cultura de Pentecostés. Es la que está aquí abajo. Es la que se enraiza en la humanidad, la que está con lo humano. O sea, porque es que nosotros no somos renovación carismática porque, ¿ustedes de la renovación? Sí, porque es que yo ando 5 metros arriba del piso. ¿Cómo? ¿Con qué de ángeles? Y hay algunos que quisieran vivir así, sin contacto con nadie. Hay personas que le dicen a uno, padre, yo ni para qué me confieso, yo no hablo con nadie, no digo nada de nadie, no saludo a nadie. Para no tener problemas. Para no tener problemas. Mira, ahí está. Bien. Vamos bien. Esa es la que usted necesita. Esa es. No digamos más. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Es que estamos en el mundo, hijas e hijos. Estamos en el mundo, en este mundo. Nos tocó este nos tocó. Pero nos tocó para precisamente hacer que lo que recibimos de Dios pase por nosotros y llegue a este mundo. Por algo fue que nos escogieron a nosotros para este momento. Por algo fue. Y para eso nos dieron ¿qué? Los carismas. O sea, no nos mandaron desprovistos de nada. Mire a ver qué hacen. Así como, vaya a ver qué hacen. No. Nos enviaron con todos los medios. Sigamos. En un clima
hijas e hijo, tenemos que crear ambientes dignos, que se respire a Dios, el oxígeno de Dios. Porque si nosotros, es que yo soy, mire, allá en el barrio soy peor que la vecina. Yo no sé qué toqué, pero algo toqué. Me acordé de mi vecino. Hay una canción de ¿cómo es que se llama? Que habla de Dios no es verbo sino sustantivo. Arjona. En esa canción dice: y doña Carlota, que es la más religiosa, y ponchó 100 pelotas. Imagínense eso. Qué belleza de mujer. Y es la más religiosa. Entonces ustedes deben crear los ambientes. Que eso cueste trabajo. Sí, hoy estábamos celebrando la fiesta de unos mártires. ¿Me llamaba? San Pablo Miki y compañeros. San Pablo Miki y compañeros murieron en Japón precisamente por crear esos ambientes. Pero crearon el ambiente. Y gracias a ellos la evangelización en Japón, en Corea, en las Coreas ha sido grande, sobre todo en Corea del Sur. Pero eso, crearon esos climas especiales. Así haya que dar la vida. Así como la mamá da la vida por sus hijos. Aunque paguen mal. Aunque mal paguen. Entonces hay que crear un clima. O sea, que todo su ambiente sea de gozo, esperanza, con esas palabras de vamos, que el Señor nos acompaña, Dios está contigo, ¿cierto? ¿Ah? No hay. ¿Y usted cómo? Ahí. ¿Y usted qué? Esperando a ver si Dios se acuerda de mí, porque ahí. Qué clima tan cálido es. Imaginé una niña escuchando a la abuelita decir eso. ¿Qué esperanza tendrá esta que tiene 10? ¿Cuánto tiene? 10. Y escuchando a la abuelita. No, aquí a ver. Clima, creen el clima. Me encanta que crean los climas. Aquí es un clima. Aquí se crea un clima. Aquí llegan ustedes a otro ambiente. Es un clima. Siguiente. Y por último, con un lenguaje. Si ustedes no tienen el lenguaje del Espíritu, No es tan difícil. No es tan mal. ¿ustedes de la renovación? Sí, Señor. Pero de 10 palabras que dice, 11 son groserías. ¿Qué lenguaje tan santo tuyo? No, el lenguaje en el Espíritu. Un lenguaje cargado de ese amor, de esa fraternidad, sí. Pero yo a veces, ayer me costó trabajo. Ayer viví una experiencia dolorosa de un hermano sacerdote que trata tan mal a la gente. Y a mí me duele cuando yo escucho que la gente me dice: no, padre, es que uno trata, pero no. Dice uno: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el lenguaje en el Espíritu? Yo no entiendo eso. Créanme que me cuesta mucho trabajo entender, pero bueno, Dios. Entonces, esto era y es lo que el padre Javier Riveros, es de él, todo esto es de él, no es mío. Solo quería compartírselo y creo que es muy importante. Para mí, cuando lo escuché, nos tuvo hasta casi 10 de la noche esa reunión. Cuando lo escuché, dije yo: esto es. Afortunadamente el consejo como que hubo eco y me citaron para el próximo jueves.
voy a dar esta charla virtualmente. Aquí me grabaron, yo no sé para dónde está esto, pero bueno. Solamente se queda en el celular.